Hola, vamos a trabajar ahora un tema que se llama teorema de Sheva. Pero antes de eso, recordemos que cuando nosotros estudiamos líneas en los triángulos, definimos lo que era la altura bisectriz, mediana y mediatriz de un triángulo. Las he separado de esta manera porque las primeras líneas, altura bisectriz y mediana, tienen la característica que se definen como una línea que va de un vértice a un punto en el lado opuesto que satisfacen ciertas características. Por ejemplo, la altura va a ser perpendicular a la base, la bisectriz va a dividir al ángulo interior del triángulo en dos ángulos iguales y la mediana va a ir al punto medio del lado opuesto. Mientras que la mediatriz es una línea perpendicular a uno de los lados que pasa por el punto medio. Observemos que esta línea no pasa necesariamente por un vértice del triángulo. En general vamos a decir que una seviana en un triángulo es un segmento determinado por un vértice del triángulo y un punto en el lado opuesto. En este caso, en el triángulo ABC, si X es un punto en BC, entonces AX será seviana. Los casos particulares que habíamos estudiado son la altura bisectriz y mediana. También en su momento vimos que por grupos todas las alturas se cortaban en un punto, todas las bisectrices también y de igual manera todas las medianas. Cabe entonces preguntarse qué características deben poseer las sevianas si al considerar una correspondiente a cada vértice del triángulo, ellas van a ser concurrentes. La respuesta a esta pregunta nos la da el siguiente resultado que se llama teorema de Sheva. Lo que dice este teorema es que si nosotros tenemos tres puntos X, Y y Z en los lados BC, CA y AB de un triángulo ABC, se tiene que las sevianas AX, BY y CZ son concurrentes si solo si se cumple esta relación. Observemos que la relación de que AX, BY y CZ sean concurrentes es meramente geométrica, mientras que si se cumple esta relación es netamente algebraica, es decir, este teorema nos da una equivalencia entre un hecho geométrico y un hecho algebraico. Para demostrarlo vamos a tener que demostrar dos implicaciones. Para la implicación de ida vamos a suponer que tenemos el triángulo ABC con los puntos X, Y y Z en los lados BC, AC y AB respectivamente. Vamos a suponer que las sevianas AX, BY y CZ se cortan en el punto O. Como lo que queremos probar es una ecuación en donde están involucradas fracciones, lo que se ocurre de inmediato es pensar en semejanza de triángulos. Para esto lo que vamos a hacer es construir una recta paralela a BC que pasa por A y vamos a extender los segmentos CZ y BY hasta que corten a dicha paralela. Lo que vamos a obtener con esto es igualdad entre ángulos. Por ejemplo, el ángulo CTS va a ser igual al ángulo BCT, el ángulo CBS va a ser igual al ángulo TSB, por ser ángulos alternos internos, y además también vamos a obtener otras igualdades entre ángulos, por ejemplo ángulos opuestos por el vértice, como en el caso de los ángulos en Z, de los ángulos en Y o de los ángulos en el vértice O. De esta forma, por el criterio ángulo-ángulo, tenemos la semejanza entre varios triángulos. Por ejemplo, al ser iguales los ángulos AZT y BZC y ATZ con BCZ,
entonces los triángulos AZT y BZC son semejantes. De igual manera, el ángulo CBO es igual al ángulo ASO y el ángulo BOX es igual al ángulo SOA por ser opuestos por el vértice. De esta forma, los triángulos BXO y SAO son semejantes. Análogamente, tenemos la semejanza entre los triángulos XCO y ATO y los triángulos CYB y AYS. De cada una de estas semejanzas obtenemos las relaciones de semejanza. En el caso de la semejanza entre los triángulos AZT y BZC, tenemos las relaciones AZ entre BZ es igual a AT entre BC igual a ZT entre ZC. De la misma manera para cada una de las semejanzas de los triángulos. Observemos que en estas relaciones que obtuvimos hay algunas que están involucradas en la relación que queremos probar. Por ejemplo, AZ entre BZ aparece como primer factor en la parte de la izquierda de la relación a probar. CY entre AY aparece como tercer factor y el factor que está en medio lo podemos obtener a partir de estas dos expresiones que aparecen aquí. Como queremos que el producto de estos tres factores sea igual a 1, entonces debemos encontrar relacionadas estas expresiones con términos que se cancelen. Por ejemplo, si yo tengo AZ entre BZ igual a AT entre BC, puedo ver que AT aparece en esta fracción, mientras que BC aparece en la última relación. De esta manera podemos escoger las relaciones que están en amarillo, despejarlas y sustituirlas en la parte de la izquierda de la relación a probar. Tenemos entonces que AZ entre ZB por BX entre XC por CY sobre YA va a ser igual a AT sobre BC por estas expresiones por CB sobre AS. Y aquí podemos ver que hay algunas relaciones que se van a cancelar, puesto que, por ejemplo, AT aparece multiplicando y dividiendo, SA aparece multiplicando y dividiendo, de la misma manera XO, AO y BC. De esta manera tenemos que todas las expresiones se cancelan y por lo tanto la relación que está a la izquierda es igual a 1 como queríamos probar. Para probar la implicación inversa consideremos un triángulo ABC y puntos X, Y y Z en los lados BC, AC y AB del triángulo respectivamente, de tal manera que se cumple la relación AZ entre ZB por BX entre XC por CY sobre Y igual a 1. Supongamos que las sevianas BY y CZ se cortan en un punto O. Supongamos que no sabemos que la seviana AX pasa por O. Entonces podemos construir otra seviana AW de tal manera que dicha seviana pasa por el punto O. De acuerdo a lo que habíamos probado inicialmente, como las sevianas AW, BY y CZ son concurrentes en el punto O, entonces se cumple la relación AZ entre ZB por BW entre WC por CY entre YA igual a 1. Y como por hipótesis tenemos esta relación, entonces podemos igualar estas dos expresiones. Observemos que en estas expresiones hay algunos factores que se repiten, de donde podemos cancelarlos. AZ entre ZB se cancela y CY entre YA se cancela.
de donde obtenemos la igualdad BW sobre WC igual a BX entre XC. Es decir, tanto W como X dividen al segmento BC en la misma razón. Observemos que los segmentos BW y WC van en la misma dirección que BX y XC. De esta manera, lo que tenemos es que X es igual a W. Y si X es igual a W, entonces la cebiana AX debe de pasar por el punto O. Y de esta manera tenemos que AX, BY y CZ son concurrentes como queríamos probar. Una vez que probamos el resultado, hay dos detalles que debemos considerar. Uno es que cuando dijimos que W y X dividían al segmento BC en la misma razón, deberíamos de haber considerado segmentos dirigidos, aunque como BW y WC iban en la misma dirección que BX y XC, entonces tenían el mismo signo. Por lo tanto, los puntos X y W son iguales. Y otra cosa es que por la definición de Cebiana, estas son segmentos que van de un vértice a un punto en el lado opuesto. Sin embargo, ese punto puede estar dentro del lado opuesto o bien fuera de él. Por lo tanto, vamos a tener una versión del teorema de Sheva con segmentos dirigidos. Lo que dice ese teorema es exactamente lo mismo, es decir, que dados tres puntos X, Y y Z en los lados del triángulo de tal manera que ninguno de ellos es alguno de los vértices, entonces las cebianas AX, BY y CZ son concurrentes si solo si se cumple la relación que teníamos pero con segmentos dirigidos. Para este teorema vamos a tener dos posibles configuraciones. Uno es como la que teníamos inicialmente, es decir, todas las cebianas se cortan dentro del triángulo o bien dos de ellas están por afuera y una por adentro. Esos son los únicos dos casos para que las cebianas sean concurrentes. La demostración para el primer caso, pues básicamente es la misma que hicimos, que consistía en trazar una recta paralela al lado BC que pasaba por A y extender las cebianas BY y CZ hasta que corten a dicha recta paralela en los puntos S y T. De ahí veíamos que teníamos igualdad entre ángulos alternos internos para obtener triángulos semejantes utilizando el criterio ángulo-ángulo. Si observamos las razones que nos pide la relación, están determinadas por segmentos que van en la misma dirección. AZ entre ZB va en la misma dirección, BX y XC van en la misma dirección, de igual manera CY y YA. Por lo tanto, estos productos con segmentos dirigidos los podemos expresar como productos de fracciones sin segmentos dirigidos, puesto que todos los segmentos van en la misma dirección. Y como demostramos hace un momento, esta relación es igual a 1. Para el segundo caso seguiremos la misma receta, es decir, vamos a trazar una recta paralela a BC que pasa por A y consideraremos las intersecciones de la cebiana BY y CT con la paralela, determinando los puntos S y T. De esta manera, al tener rectas paralelas cortadas por secantes, vamos a tener igualdad entre ángulos. En particular, el ángulo en T va a ser igual al ángulo en C. Por ejemplo, también el ángulo en B va a ser igual al ángulo en S. Y a partir de este tipo de cosas obtendremos los mismos triángulos semejantes que teníamos hace un momento. Si observamos la dirección en que apuntan los segmentos dirigidos, vemos que el segmento AZ va en la misma dirección que ZB,
el segmento BX va en dirección contraria al segmento XC, el segmento CY va en dirección contraria al segmento YA. Por lo tanto, esta fracción va a ser positiva y la podemos reemplazar por la fracción sin segmentos dirigidos. La fracción BX entre XC con segmentos dirigidos la reemplazamos como el negativo de esta fracción sin segmentos dirigidos, y lo mismo para la fracción CY sobre YA con segmentos dirigidos. De esta manera tenemos que el producto de esos tres factores va a ser positivo y nos queda la relación que teníamos anteriormente sin segmentos dirigidos, es decir, que la relación va a ser igual a 1, como queríamos probar. Por lo tanto, tenemos la relación de que si las hebbianas son concurrentes, entonces la expresión que teníamos aquí con segmentos dirigidos va a ser igual a 1. La implicación inversa es básicamente la que hicimos hace un momento y por lo tanto habríamos demostrado esta versión del teorema de Sheva.